Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Am, Francamente, no sé ni cómo comenzar, así que si me permitís, lo que vamos a hacer es dejar las explicaciones para otro día, ¿de acuerdo? Tengo muchísimas cosas que contaros, eh, pero creo que lo más importante es intentar encontrar otra vez el ritmo, intentar encontrar pues todo lo que me he perdido, todo lo que nos hemos perdido durante este año de noticias, de información, de actualidad, ¿no? A nivel tecnológico. Entonces, he preparado un repaso a lo que a mí me ha parecido quizás lo más relevante de estos últimos meses, a ver si a vosotros también os lo parece. Y con esto, pues intentamos coger un poco el ritmo, si me lo permitís. Lo primero que os quería comentar es, bueno, yo creo que quizás de lo más importante de este final de 2024, inicios de 2025, es la llegada de DeepSeek, o de al menos del modelo R1 de DeepSeek, con algunas cosas bastante interesantes, un modelo de lenguaje grande, un LLM de estos de inteligencia artificial, nacido en China y que causó bastante furor y bastante fervor en todo el mercado, no solo por sus diferentes pruebas sintéticas o los resultados que van obteniendo, etcétera. Estos son de diciembre del año pasado. Ahora creo que andan los rumores de que va a llegar el modelo R2 en los próximos días o semanas, etcétera. Así que estaremos bastante atentos, sino sobre todo a nivel de el coste de entrenamiento. Decían que había costado pues una fracción del precio de lo que costó a nivel máquinas, a nivel energía, a nivel entrenamiento en general, ¿no? Este modelo comparado con otros, digamos, con los que consigue competir. Entonces, sí es cierto que es bastante importante, yo creo que es bastante útil. Yo al menos lo utilizo bastante, todo lo que ha publicado esta empresa, tanto instalado en mi ordenador en local como a través de sus servidores, etcétera. Y otra cosa que hizo bueno DeepSeek con estos modelos es liberar un montón de código y además de, digamos, meterles un petardo en el culo a las empresas o a los modelos más establecidos, tanto los de código abierto como los de no, es a liberar un poco más de código, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona o en qué consiste o esto realmente a largo plazo qué impacto tiene, porque sí es cierto que es difícil de atestiguar, ¿no? Pues una cosa es lo que yo diga que me ha costado entrenarlo, otra cosa es lo que me haya costado realmente, así que tampoco podemos tener mucha idea, sobre todo con una empresa quizás tan desconocida, al menos a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, habrá que darle unos meses a ver cómo evolucionan. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a otro de los grandes temas que a mí me parece que ha tenido lugar estos últimos meses, y es el conflicto, como dicen aquí en Genbeta, y es que Héctor Martín, el desarrollador, este gran desarrollador, líder del proyecto Asahi Linux, que son los que están intentando llevar el soporte máximo de Linux en procesadores y en ordenadores con Apple Silicon, pues tuvo un momento bastante feo, no por su culpa, sino digamos que él se vio involucrado en dos momentos bastante feos de ver desde fuera y bastante tristes en general, y es que abandonó primero el kernel de Linux, donde era uno de los docenas y docenas de personas que eran capaces de mantener, actualizar, añadir, colaborar en general en este núcleo de Linux, por un montón de problemas, como digo en el boletín y como digo en las notas del episodio, de los rustófobos, es decir, de todas estas personas que están en contra de esta migración paulatina o en algunas pequeñas islas, ¿no?, del código de C a Rust. Entonces, francamente, creo que fue todo bastante mal traído en lo que es
el núcleo, o el núcleo del núcleo, ¿no? Digamos, responsabilizando incluso, yo diría, al propio Linus Torvalds. Sé que desde entonces ha llovido mucho y que, bueno, muchas de estas noticias pues os van a llegar un poco de nuevas, pero creo que se gestionó muy mal, ¿no? Y al final perder a uno de estos desarrolladores, como tantos que se han ido del kernel de Linux y de otros grandes proyectos de código abierto, quemados, hartos, ya hasta no sé ni qué tipo de adjetivos utilizar, ¿no? Pues indica la dificultad, ¿no? De muchos de estos, no solo proyectos, sino en general de gestiones que yo creo que no están bien llevadas, aunque sinceramente tampoco yo sabría decir cómo podrían hacerse mejor. Y la otra parte fea de todo este asunto es que abandonó también Héctor Martín pocos días después su rol como líder dentro del proyecto Asahi Linux. De hecho, creo que borró su cuenta de Mastodon, etcétera. Así que, bueno, algo triste. El proyecto Asahi va a seguir adelante, siguen con un soporte bastante buenísimo de todo lo que es en Apple Silicon. Creo que están con los M3 a tope, pero obviamente pues una persona así pues va a dejar una huella bastante grande en cualquier proyecto donde estuviera y donde ya no esté, sea el kernel de Linux como Asahi, pero principalmente veremos, habrá que esperar a largo plazo en los efectos o también juntamos las manos, tocamos madera para ver si consigue volver o en qué otros proyectos se involucra, ¿no? Así que bueno, otra cosa que por fin sí vimos, una cosa positiva en contraste con este negativo de el kernel y de cosas de Linux, es que Blue Origin lanzó por fin su cohete New Glenn después de retrasos y meses. Y francamente, se ha hecho esperar, pero creo que es muy importante porque se necesita una competencia o una competición o una alternativa realmente, como os estoy compartiendo en pantalla. Si no se rompe, perdonad porque estoy un poco verde de estas cosas ahora mismo, un poquito hasta nervioso. Espero que no se me note mucho, ¿no? Por la capacidad de que es un cohete reutilizable, un cohete que, bueno, pues tiene unas capacidades a medio camino entre un Falcon 9, algo más por encima, ¿vale? Sin llegar a las locuras de un Saturno 5, de un Starship, etcétera, pero vamos a ver el rol que acaba teniendo en las misiones de no solo las que pueda tener Blue Origin a nivel privado o, por ejemplo, los satélites Kuiper, etcétera, sino pues donde puede encajar dentro de lo que son los proyectos Artemisa de la NASA, ¿vale? A nivel de aterrizajes en la Luna, porque ahí es donde quizás nosotros, pues a nivel de interés externo, podamos tener un poquito más el ojo, francamente. Nunca es algo superfluo tener un gran fabricante de cohetes nuevo, sobre todo con una tecnología relativamente pionera en este aspecto, así que por fin están aquí y creo que decían que el próximo lanzamiento debería de ser para finales de primavera. Bueno, estamos en mayo, a ver si no se retrasan tanto como este podcast. Otra gran historia que ha ocurrido en los últimos meses es el resurgimiento de Huawei, que yo recuerdo cuando estábamos comentando el batacazo judicial / diplomático / político / tecnológico de 2019-2020 con las sanciones y diferentes prohibiciones, y ahora nos encontramos con una Huawei en la que, oye, yo digo en el boletín, está más fuerte que nunca. No sé si tengo las cifras para demostrarlo que sea así, pero sinceramente, si nos fijamos en las cifras de ventas o en el crecimiento, etcétera, en un mercado completamente estancado como es el de los smartphones, vemos un sistema operativo, el Harmony OS, que poco a poco va creciendo. A nivel global ya se ha hecho con un 4% de cuota de mercado. A nivel chino, pues muchísimo más, ¿no? Hemos visto cómo ha crecido por encima del 19% en los últimos trimestres, por encima ya de iOS. Está bastante maduro este Harmony OS y todas estas variantes. Ya sabéis que
no consigo yo encontrarle una especie de lugar entre eh, si es más algo cercano a Android, si es algo más cercano a Linux, ¿vale? Pero bueno, las compatibilidades y el crecimiento y la evolución de este software es bastante importante. Pero la verdad es que Huawei no solo está creciendo en móviles, lo que es Honor, que lo vendieron, pues también está volviendo a crecer bastante. No están tan fuertes aún como estaban, pero, por ejemplo, coches se están saliendo. Es decir, tengo aquí compartir su pantalla de acuerdos que se han hecho con básicamente con cualquier miembro de la industria automovilística, tanto en China como en Europa, como, bueno, pues en general a nivel mundial. Tiene acuerdos, según veo aquí, con SAIC, con Volkswagen, con BMW, con JAC, con GAC, con BYD y con todas las letras del alfabeto, porque de verdad que es que están en todas partes, tanto en software como en gestión de carga, como en gestión de sistemas de asistencia a la conducción. En todas partes se están metiendo, tienen una capacidad y un músculo industrial en Huawei pues francamente envidiable. Y quizás otro punto donde no esperábamos que estuvieran tan fuertes tan pronto es en sus propios procesadores, en los propios Huawei Accent, creo que es la nueva gama 910C, que cuando los combina y los empaqueta, ¿no?, para venderlos en lo que ellos llaman los servidores, los Cloud Matrix, son equivalentes a o incluso por encima de algunas de las ofertas más potentes de Nvidia. En este sentido, hay un montón de cifras y hay un montón de comparativas que, francamente, se me acaban escapando, pero la gente y los expertos de la industria están muy sorprendidos con lo que se está consiguiendo desde China, o al menos desde Huawei, mejor dicho, con estos Cloud Matrix, ¿vale? Porque pues, es una arquitectura que creemos que o que creen que puede competir muy de tú a tú con Nvidia y francamente pues por encima de lo que se esperaba que fuera un posible segundo gran competidor como puede ser AMD, ¿no? Entonces AMD no es que esté durmiendo en los laureles, ¿no? Pero ojito con estos de Huawei porque van muy, muy, muy fuerte, no solo en móviles, no solo en automóviles, no solo en redes, no solo en todas las cosas en las que han ido fuerte tradicionalmente, sino donde no estaban fuertes hace 5 años, como es en el tema de servidores. Y hablábamos de coches y de asistencia a la conducción, etcétera, pero también durante los últimos 12 meses hemos visto dos historias muy importantes a nivel de robotaxis, que son tanto la de Waymo como la de Apollo Go, la empresa o el nombre, ¿no?, de la división de Baidu, también desde China, es decir, una en Estados Unidos y otra en China, que están empezando a tener ya unas flotas muy, muy, muy interesantes de robotaxis y, francamente, unas cifras que dices, bueno, sí, están en algunas áreas. Creo que Waymo está operando en unas 5 ciudades o zonas metropolitanas en Norteamérica. Hablan ya de expandirse, creo que a Tokio. Baidu está operando en varias ciudades, una docena aproximadamente de ciudades a lo largo de China. Pero, por ejemplo, la cifra es que entre Waymo está a 1 millón de viajes pagados al mes. Es decir, ojito, esto ya no es una beta, esto ya no es algo de futuro. Esto es, cojo el móvil y viene un coche mágico que me lleva a donde yo quiera. No solo a mí, sino a 999.000 personas más todos los meses. Además, son unas cifras que tienen un incremento bastante importante. Los de Baidu están en unas zonas pues en mayores áreas a nivel de kilómetros cuadrados, están en más zonas urbanas, etcétera, pero las cifras que he podido recopilar son de unos 350.000 trayectos al mes, pero también con muchísima expansión internacional. Lo estamos viendo en otros países de Asia, Oriente Medio y posiblemente no tardaremos mucho a lo largo de 2025, quizás finales, quizás en 2026, en que Apollo Go
llegue a Europa. Vamos a ver por dónde van los tiros. Pero bueno, francamente, todo este tema de los robotaxis, después de tantos años comentándolo en el podcast, se siente raro hablarlo de algo pues tan real y tan tangente como está siendo. Y bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Vamos a ir viendo esta expansión poco a poco. Aquí, por ejemplo, hace poco el director ejecutivo, Sundar Pichai, de Google o de Alphabet, realmente decía que pues, van a mirar si ofrecen este tipo de coches a la venta. Es decir, no solo que tú te los puedas alquilar como quien coge un taxi, sino que tú puedas tener uno para tu uso personal, para viajar en él todas las veces que necesites. Y vamos a ver los precios. Vamos a ver también por qué Tesla se supone que va a presentar algo en los próximos meses. Este Cybercab, etcétera, en el que estuve probando un pequeño prototipo que trajeron aquí a España. Pero bueno, por cierto, hablamos de España. Otra noticia, o digamos el año realmente, fue bastante importante a nivel de generación eléctrica, que tuvimos varios récords, bueno, en muchísimos países. La verdad que 2024 ha sido un año muy bueno para las energías renovables, digamos, las que no son hidroeléctricas, con muchísimo ímpetu tanto de solar como de eólica. En el caso de España, 57% de la electricidad generada en 2024 fue de origen renovable, incluyendo la hidro. En el último mes, creo que, por ejemplo, aquí en marzo, siguió subiendo hasta el 61, casi 62%. A nivel de la Unión Europea, creo que la cifra se quedó, lo tengo por aquí apuntado, en el 47%, que no está mal para ser un bloque tan importante. Estamos viendo también muchísima implementación de renovables en el este de la Unión Europea. Hungría, por ejemplo, un gran caso de éxito reciente a nivel de instalaciones. Francamente, muy bien lo están haciendo. Y luego ya, pues los más tradicionales o incluso los bálticos, Polonia, etcétera, están apostando muchísimo por esta caída de precios radical que estamos viendo. Dentro de todas estas buenas noticias, sin querer entrar en el tema del apagón, etcétera, es algo que muchos expertos pensaban o llevamos varios años viendo que se retrasa esta tocada de techo del carbón. Es decir, ¿cuándo llegará el año en el que las emisiones de CO2 o las toneladas de carbón utilizado en generación de electricidad tocan techo? Seguimos sin conseguirlo, a pesar de todo este avance de las renovables, pero creen en la IEA, en la Agencia Internacional de la Energía, como os enseño aquí, que a ver si en 2027 lo vemos reducirse por primera vez, porque ya digo, es un poco triste que, digamos, esta que es la meta fácil, aún no la consigamos llegar, con lo cual, bueno, pues seguimos aumentando también o seguimos sin tocar techo en las emisiones de CO2. Esto, francamente, se debe a un tema de principalmente asiático o del sureste asiático. La India, por ejemplo, sigue apostando muchísimo por el carbón, no les queda otra. También llega un momento en que no se les puede culpar, es decir, las emisiones per cápita son tan ridículas comparadas con las de un país del primer mundo como puede ser, yo qué sé, España, Noruega, Canadá, etcétera, que dices, si es que para todos los miles de millones de personas que son por esa zona, están consumiendo bastante poquito, ¿no? Como lo tenéis aquí en pantalla. Pero bueno, esa sigue siendo la principal fuente de crecimiento aún del carbón, donde sí, por cierto, el carbón se está reduciendo mucho en la Unión Europea, que os decía antes esta cifra del 47%, pero una buena noticia es que se cerró 2024 con la energía solar, creando o generando mucha más electricidad por fin, por primer año, el carbón a nivel de Unión Europea, con lo cual países como Polonia, etcétera, que siguen siendo los grandes consumidores de carbón para generación eléctrica, pues poco a poco se va quitando. Algún aguanta en algunos países, como os decía. Realmente vamos a ver si no se equivocan los expertos y en 2027
lo vemos esto, que nos lo quitamos de encima. Yo creo que va a ser un paso bastante importante. Más elementos grandes a nivel tecnológico, sinceramente, como digo en el boletín o en las notas del episodio, la guerra de Ucrania, que ya está en su tercer año, ha cambiado varias veces. Yo creo que ha habido 2 o 3 grandes revoluciones dentro de lo que es la tecnología militar en estos 3 años en este conflicto. Los drones, no solo su implementación, sino su evolución. Y me explico. Durante finales de 2023, pero sobre todo a lo largo de 2024, mediados hacia finales, hemos visto un crecimiento brutal de los drones con fibra óptica en el frente de batalla. Estamos viendo drones de todo tipo, ¿vale? Apilados por, en vez de a través de pues diferentes tipos de ondas electromagnéticas, ondas de radio, que van dejando un pequeño cable de fibra óptica. Y esto obviamente pues los hace imposibles de bloquear remotamente con estos grandes rifles, etcétera, que digamos que es el modelo de 2022-2023 de la guerra de Ucrania. Entonces, ahora van por estos elementos. ¿Cuál es el problema? Pues primero, que cuando estás haciendo tantísimos cientos de miles de drones, porque al final es lo que se está poniendo en el frente de batalla, se crean unas marañas de fibra óptica que son increíbles. Es decir, llega un momento, no solo por el coste, que es relativamente barato, sino que dificulta un poco sus operaciones. Y entonces, esto repercute también en la defensa. Aquí os estoy enseñando, por ejemplo, un dron ruso capturado o derribado por el ejército ucraniano, en el que al final es fibra óptica, tú le pones una luz en un punto final y te lleva y te ilumina por donde va toda esa fibra óptica, que al final no deja de ser eso, unos cristales que rebotan la luz y los fotones dentro del propio cable. Con lo cual, si es de noche, pues es muy fácil de ver hacia dónde está el origen, ¿no? ¿Quién es la otra punta, el otro extremo de esta fibra óptica? Pero bueno, en general, muchísima innovación. Por ejemplo, pues obviamente los cables son muy finos. Aquí podéis ver estas marañas y estas telarañas de kilómetros y kilómetros de longitud, pero que os estoy diciendo, la escala de lanzamiento de drones, por mucho que las cortes, por mucho que las rompas, por mucho que las intentes, yo qué sé, es que no sé ni qué verbos utilizar, ¿no? Llega un momento en los que pues tiene que haber en el frente tan estático de batalla que hay en muchas provincias de Ucrania, tiene que estar eso lleno de cables de fibra óptica. Es mejor que esté lleno de cables de fibra óptica que de minas antipersona, francamente. Bueno, entonces, por ejemplo, hace unos días veíamos la noticia de que varios cientos, de hecho, a casi 1.500 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia, Ucrania había conseguido romper o bombardear la única fábrica de fibra óptica que hay nacional dentro de Rusia. Entonces, esto es muy importante porque al final se depende mucho de este tipo de suministros y elementos, porque vuelvo a insistir en el tema de la escala. Creo que no somos conscientes de lo que se está construyendo. El gobierno ucraniano, creo que decían que para este año, a ver si tengo por aquí la cifra, quería construir y fabricar principalmente, vamos a asumir el 95% de drones, unos 4 millones de drones dentro del país. Solo este año, recordemos, en 2025. En 2024 fueron 1,5 millones de drones, en 2024, pero es que en 2023 fueron unas decenas de miles de drones. Es decir, no solo... Estos drones es que son muy baratos de fabricar, es una industria que ha nacido en 2 años en un país en guerra como es Ucrania y que francamente si Ucrania realmente va a fabricar a lo largo de este año 4 millones de drones, ponle que el 90% caigan en combate, es decir, se destrocen o los tiren o los desaparezcan, ¿no? Sean bajas en combate a nivel de equipamiento. Aún así, es una locura de inversión
Y, francamente, si estas cifras son reales, y según calculo yo, DJI, el fabricante chino, yo creo que está haciendo unos 2,5, 3 millones de drones al año. Es decir, Ucrania ya sería el primer fabricante de drones de todo tipo, no solo de contando comercial, contando agricultores, contando industriales, sino por encima de China, pero además a unas distancias increíbles, ¿vale? Así que, ojito, ojito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado el tema de los drones? Las defensas. Estamos viendo a lo largo del frente caminos, carreteras enteras recubiertas de redes, edificios recubiertos de redes para que los drones no puedan acercarse. Hemos visto modificaciones en equipamiento, hemos visto muchísimas cosas. De verdad que a nivel tecnológico la evolución en la guerra de Ucrania es una locura. Así que lo voy a dejar por aquí de momento con este tema, porque si no, ya sabéis que no pararía de hablar de este conflicto porque es apasionante a nivel industrial y a nivel tecnológico. Más cositas, que ya vamos acabando el episodio. Creo que tengo algunas notas más sobre un par de procesadores cuánticos que se han anunciado mientras yo no estaba, y que francamente creo que tampoco me he perdido mucho. El caso, Microsoft anunció hace unos meses el Majorana 1, un procesador que en principio, ¿vale? Creaba un avance topológico utilizando unas partículas hipotéticas, o realmente tampoco sé muy bien cómo describirlo, porque aquí son elementos de física que se me escapan completamente, que son los fermiones de Majorana, o de Majorana, como queramos decirlo, un científico italiano que los describió hipotéticamente, estas partículas, hace casi un siglo. Y entonces Microsoft llega y dice, bueno, tenemos aquí este procesador con todas estas cosas, y la comunidad científica dice, bueno, tampoco es que en vuestro paper, que se publicó en la revista Nature, etcétera, estéis dando muchos datos realmente a nivel físico de que se haya avanzado. Yo lo que creo que mejor puede describir esto es que el procesador, por muchas fotos que Microsoft publicase de este Majorana 1, no es algo operativo. Es decir, este chip no es real, no es que sea hecho con inteligencia artificial ni nada, es que no es algo que esté ahí, sino que lo que se ha desarrollado es una especie de manual de instrucciones a nivel teórico o teorético de cómo podrían funcionar en estas situaciones, ¿no? En estos campos hipotéticos, estas partículas para este tipo de computación. Es decir, no es que el chip lo hayan hecho, esté aquí, ¿no? Como estaba el CEO de Microsoft con el chip en la mano, dándose golpes en el pecho, diciendo lo mucho que habían invertido. Me parece un avance muy importante, pero vamos a dejarlo en lo que creo que es. Con pocas semanas de diferencia, la gente de Google también presentó algo muy parecido. En este caso lo llamaron Willow, que es un chip cuántico sin una evolución o sin un cambio paradigmático como estas evoluciones a nivel topológico, ¿no? De lo que presentaban los de Microsoft, pero con un sistema o con un software también de corrección de errores muy superior a lo que tenían en los últimos años a nivel académico. Así que, oye, importante, pero de nuevo, cuando hablamos de empresa crea chip, el verbo importa muchísimo. Aquí no hay ningún chip, en ninguno de los dos casos. Son avances importantes, son avances en papel, son avances teóreticos, pero calma. Hemos visto hace unos pocos minutos el tema de los robotaxis, con calma, al final han acabado llegando. Esto no me cabe duda que acabará llegando, pero le faltan muchos colacaos y muchos bocadillos de chorizo al Majorana 1 para realmente ser algo no solo realista, que esté disponible, sino que se esté en el horizonte de poder crearse. Así que bueno, hay muchas consideraciones que hacer y que he leído sobre la comunidad científica y la comunidad académica al respecto, y ya sabéis que os dejo los enlaces en las notas del episodio. Otra cosa que casi ocurre sin que yo estuviera presente es el baneo, la prohibición de TikTok en Estados Unidos, al menos durante unas horas,
creo que el 18-19 de enero se fue. Es decir, se retiraron porque acababa el tiempo de la excepción, o digamos el tiempo de la extensión eh, que tenían para encontrar una solución, y al final quedó en nada, porque les volvieron a dar desde entonces otras 2 extensiones más, una de 90 días, otra de 75 días, así que en principio TikTok sigue todo como está desde hace 3 años, que dijeron que lo iban a prohibir. Vamos a ver en qué queda la cosa, ¿no? Recordemos, esto en principio solo debería de afectar a Estados Unidos, pero bueno, la solución más probable es que ByteDance acabe vendiéndolo a alguna empresa, no sé si de Estados Unidos, pero sí de fuera de China. Y bueno, hay diferentes tipos de candidaturas más o menos realistas para poder hacerse con esta red social o con esta plataforma, o como queramos decirlo. Pero hubiera sido curioso, ¿no?, que TikTok desapareciera y el podcast sin poder contarlo. En fin. Y lo último que os tengo que contar, al menos de lo que ha ocurrido este último año o año y pico a nivel tecnológico, es en el campo de las criptomonedas. No ha habido apenas movimientos, no ha habido apenas muchas novedades a nivel tecnológico. Sí es cierto que, por ejemplo, el Bitcoin creo que superó la barrera de los 100.000 euros hace unos meses, a principios de año. Luego volvió a caer otro 25% por debajo de los 75.000. Ahora parece que se ha recuperado un poco. Es decir, no es algo diferente de como lo habíamos dejado entonces. Muchas alzas, muchas caídas, etcétera. A nivel tecnológico, como os decía, nada realmente especialmente relevante, ni en Ethereum, ni en Solana, ni en nada. En el campo de Bitcoin, durante unos meses aparecieron unas cosas que les llamaban las runes o las runas, etcétera, una especie de versión nueva, no sé si estoy metiendo la pata, de los ordinals y todo eso, que sí que llegamos a comentarlo en el podcast, pero estuvieron saturando la cadena de bloques de Bitcoin unos meses y luego casi han desaparecido, como os estoy enseñando aquí en pantalla. Entonces, más especulación y tampoco avances significativos a nivel de ningún tipo de importancia dentro del campo de las criptomonedas en estos últimos 12 meses, francamente. Donde sí está habiendo bastante innovación dentro de este campo, al menos en uso, quizás no tecnológico, pero sí en implantación, es en el campo de las monedas estables, las stablecoins, o como queramos pronunciarlo o decirlo. Aquí sí veo que 2025 puede ser un año muy importante, más allá de la opinión que yo tenga o deje de tener al respecto de este tipo de emisiones digitales. Estamos viendo una cantidad de aumento de transacciones, volumen de transacciones con estas monedas estables, y sobre todo estamos viendo una llegada muy importante de grandes empresas ajenas al mercado cripto, es decir, del mercado tradicional. PayPal este año yo creo que va a ser muy importante en este aspecto. Stripe seguramente también. Están haciendo cosas muy interesantes. Así que realmente veremos bastantes cosas. A lo mejor llega un momento en que algunas de estas stablecoins pasan a ser invisibles, que es realmente lo que le pedíamos a las criptomonedas más tradicionales. A mí particularmente en las stablecoins, yo no está el espíritu cripto original de Satoshi, ni de Vitalik, ni de ninguno de estos, ¿no? Pero bueno, si todo mejora un poco la libertad financiera de lo que he dicho en el podcast siempre, de sociedades y de gente y de personas y de industrias y países, pues que quizás no tengan acceso a una industria bancaria normal o avanzada, pues esto les puede ser una revolución como el smartphone. Pero no son empresas o no es una industria realmente de la que yo francamente me fíe. Pero bueno, en fin. No sé cuánto tiempo he estado grabando tonterías, la verdad. No sé si me he pasado, no sé si ha quedado algo por contar, así que lo dejo por hoy.
Veo aquí que 40 minutos. Es que uno ya no sabe ni qué hacer. En fin, vuelvo a pedir perdón. Os daré explicaciones en un próximo episodio. Esto no significa que vuelva ya Mixio todos los días de lunes a viernes, etcétera, pero al menos tenéis mi palabra de que no desapareceré de forma repentina, ¿vale? Más veces, francamente. Me da mucha pena no haber estado aquí con vosotros, así que ahora que ya estamos un poco al día a nivel tecnológico, recuperaremos la normalidad lo antes posible. Muchísimas gracias a todos los que sigáis suscritos, francamente, porque no sé muy bien cuántos seguiréis suscritos. Nos vemos en unos días, no sé cuándo, pero no tardaremos mucho, en el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.